Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Entre Humo, un podcast para disipar cortinas. Esta noche tenemos la agradable compañía de Mauro Torres. Él es un músico, abogado y un gran pensador. Esta noche lo tendremos aquí compartiéndonos un poco su historia de vida y compartiéndonos su apreciación sobre lo que es el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Dejemos que él mismo nos cuente de dónde viene y cuál es su percepción sobre el contexto político actual de nuestro país. ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? Daniel, hermano, bien, bien, hace rato no nos veíamos por lo menos la Sí, cara. hace años, hace años. Ven, la gente está muy interesada en conocer tu historia, porque me habías comentado que tus papás habían militado en las filas del M-19 y pues dado que Petro quedó presidente y son compañeros, fueron compañeros de él, supongo, no sé. Quisiéramos saber un poco más de tu historia, incluso de antes de nacer, porque tu historia empieza desde ahí, desde que tus papás se conocieron incluso. Sí, bueno, mi mamá era una niña, como dicen como decían otrora, la señora, una niña de su casa, Ujú. bailarina de ballet, egresada de Incol Ballet, y un día se conoció pues con un tipo que andaba como arrastrándole el ala, y finalmente rompiendo pues todos los esquemas, terminó con él y terminó dándose cuenta después en qué andaba el tipo. Pues el tipo andaba en lo que en ese momento pues se denominaba el M-19. Eh, Ese tipo obviamente es mi papá, uno de los fundadores del M. Y nada, de ahí empezó una historia fascinante, trepidante, llena de, bueno, como todas las cosas en la vida, llena de alegrías, de tristezas, de un poco de sensaciones y emociones que nos tienen hoy en día. Y digo nos tienen porque yo todo sentido de pertenencia no, no como por haber hecho parte de esa historia, sino como colombianos. Nos tienen en la Casa de Nariño. Así es. ¿Y qué estaban haciendo tus padres cuando tú estabas en el vientre materno? No, la historia de ellos, pues ese quehacer diario de la clandestinidad, ¿no? Era ese estar escondiéndose en casas, aquí y allá, huyendo de lo que antes era el B2, que era la inteligencia militar, eh, guardando armas en la casa de mi abuela, que era mi suegra, guardando explosivos. Ujú, Era eso, era el estar escondiéndose. ujú. ¿Y vos dónde naciste? Yo nací en Bogotá, yo nací en Bogotá en la clínica La Estrada. Ujú. A mí me sacaron de la picota, porque mi mamá en ese momento estaba presa. Ujú. Entonces yo salí de un patio de la picota al quirófano de la clínica La Estrada. De hecho, hay una anécdota muy, muy bonita, si se puede decir, alrededor de eso, y es que cuando mi mamá la sacan los militares del patio directamente para la clínica, los militares querían entrar al quirófano. Y, Para que no se escapara o algo así, o ¿cómo? era para que no se escapara o algo así. Sí, Pensaba claro, que se iba a pues escapar, sí. los militares generalmente pues manejan su paranoia, ¿no? Ajá. Y entonces se para el ginecobstetra a la entrada de las puertas del quirófano. Y si yo lo siento mucho, no, yo no sé qué rango tenía el tipo que iba al mando. Yo lo siento mucho, don fulano de tal, pero allá en la picota y en su cantón manda usted, aquí mando yo, y aquí nadie entra. No, antes le hizo caso, ¿no? Sí, Antes le hizo sí. caso. Porque Ven, de todas maneras, como mi mamá era una menor de edad, claro. en ese momento mi mamá tenía 17 años, y los ojos de mucha gente estaban puestos encima de mi mamá, entre esos los ojos del doctor Umaña, Ujú. asesinado, ¿no? Magistrado, ¿no? Eh,
Yo no sé si Umaña, no, creo que Umaña no alcanzó a ser magistrado, pero un Bueno, abogado jurista, muy, jurista. sí, sí, muy, muy, muy ilustre y entregado a la causa. Eduardo Maña, ¿no? Eduardo Umaña. Eduardo Umaña. Ok. ¿Ellos conocieron a Petro en algún momento? ¿Te han contado historias? Pues, obviamente tú no lo conociste personalmente, pero por lo menos en esa Gustavo, época. Gustavo tuvo un paso, pues como medianamente, no fugaz, sino no de tanto peso dentro de la organización. Sí, eso lo han corroborado varios militantes, ¿no? Sí, o sea, no, Gustavo no tuvo una posición de mando dentro de la organización. Era un niño. Sí, sí, era algún niño, era pues obviamente neófito en muchas de esas cosas, como muchos de los compañeros, pues que, de ellos que murieron en combate, pero no, no, mi papá sí tuvo relación con él porque hasta donde yo tengo entendido, mi papá fue la persona, una de las personas que acercó a Gustavo al M. Mm. Entonces, O mi sea, que tu mamá, papá en cierta medida contribuyó a la formación del presidente que tenemos hoy, ¿no? bueno, no sé, yo no me atrevería a decir eso, pero digamos que de Le una u abrió la otra puerta, tiene un nexo, le abrió la puerta, sí. sí tiene un nexo y ya, pero yo creo que ese nexo vive y muere al mismo tiempo. Ok. ¿Algo sabes del palacio? Sí, varias cosas. Bueno, mi papá fue uno de los que planeó y ejecutó la toma de Palacio de Justicia. Eh, infortunadamente, eh, y eso lo documenta en un libro muy chévere que de hecho se me hizo, me llamó ostensiblemente la atención el nombre del podcast, porque ese libro de Olga Bear se llama Noches de Humo. No ¿Cómo lo se, leí. Sí sé quién es Olga Bear, pero no he leído nada cómo desafortunadamente. se planeó y ejecutó la toma de Palacio de Justicia? Mi papá me cuenta a mí que él era el encargado de llevar un camión lleno de explosivos, pues para dentro de Palacio. Pero cuando mi papá va por alguna de las calles de Bogotá, no sé qué calle sea, porque no conozco Bogotá, o sea, bueno, conozco Bogotá, pero no me ubico. Dijo, el camión se le varó. Cuando mi papá se baja del camión y se pone un brazalete del F2, intentó entrar a pie a Palacio, pero ya la balacera era tan tenaz que ya no había cómo entrar. Y ese fue uno de los camiones que encontraron varado en las inmediaciones de Palacio de Justicia. Y ahí lo capturaron. No, no, ahí no. No, a mi papá y a mi mamá los capturan en el 78, 77, en un campero Lada que iba de Bogotá a Bucaramanga, que iba lleno como con 16, 19 fusiles Mm. robados del Cantón Norte. Perdón. Y entonces, Sí, eh, era una guerrilla que se financiaba así, ¿no? Robaba las armas y eso, no era que, como ahora, que pues que la FARC y el ELN pues traficaban con narcóticos, ¿no? Supongo que no era la misma financiación, ¿no? no, hasta donde yo tengo entendido, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. Y de hecho creo yo que no hay una prueba fehaciente que determine que la toma de Palacio de Justicia fue para justificar ese nexo que había en ese entonces entre la guerrilla y el narcotráfico. O sea, no hay manera de probarlo. De hecho, porque eh, si se quisieran si se hubiesen querido quemar esos documentos sobre los cuales hacen mención, pues hubieran ido a quemar el archivo y que el archivo no quedaba en el Palacio. Y en el archivo está pues obviamente todo, ¿no? Ujú. O estaba. Sí, sí. Bueno, ¿y qué opinas entonces de la presidencia de Gustavo Petro? Que alguien del M-19, vos que supongo que conoces un poco más a profundidad los principios que esas personas manejaron en su momento, ¿qué opinas de que una persona sobreviviente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que varios candidatos presidenciales asesinados eran del M-19, ¿no?
Entonces, ¿qué pensás de este que sobrevivió y llegó? ¿Algo de esos principios crees que pueda aplicar? ¿O crees que, digamos, hay Sí, algo de esa formación allí? yo creo que es que yo creo que lo de Gustavo obedece a muchas cosas, o sea, no solamente a su capacidad como líder y al haberse hecho visible en torno a eso, sino que también obedece al cansancio de la gente, ¿no? Ujú. Hay ahí como una simbiosis que bueno, eso socialmente estalla. Ahora, con relación a los principios que pueda llegar a manejar Gustavo o no, que devienen pues de esa forma de pensar del M, no sé, no sé. No sé porque es que el pensamiento es tan dinámico. Yo Igual me ellos no acuerdo, eran, igual ellos no eran comunistas, era una guerrilla comunista, ellos no eran marxistas, tengo entendido. eh, Ellos eran una guerrilla nacionalista, digámoslo así. sí, pero habían muchas cosas que creo yo en la base del M se formaron sobre el marxismo-leninismo, ¿no? Ujú. Había mucha gente pues que también venía de la JUCO y en ese tiempo pues la JUCO tenía un Tenía como, credibilidad, tenía sí, credibilidad, sí. sí, Tenía el apoyo de la Unión Soviética y toda la gente. claro, o sea, tenían en qué solventarse, ¿me entendés? Eso es como el uribismo cuando las FARC dejan de existir como organización, pues ya no tienen ese pan, ya no se alimentan de eso. Ujú. Ahora, ¿cuál va a ser el discurso? Pero, ¿pero qué? Retomando, no sé, la verdad yo no sabría en este momentico qué pudiera estar en la cabeza de Gustavo con relación a lo aprendido con el M, porque pues primero el paso de Gustavo en el M sí, o sea, el M hace parte de su historia, pero quizá Gustavo llegó al M ya cuando ya no se manejaban tantas cosas, cuando ya no tenían el mismo peso cierto tipo de cosas que en los 70. ¿Sí? De hecho, si nosotros nos ponemos a ver, el M-19 es una guerrilla que duró muy poco tiempo, pues con relación a las FARC. Sí, Sí. sí, claro. Y al M-19, al LN, que todavía están por allí. Y claro, y el ELN es una guerrilla que duró, creo que, qué sé yo, 19 20 años. Ujú. Ok. Sí, Conformada también por jóvenes y por gente, incluso gente de alto, no, de estratos altos. sí, claro, había gente de billete. Pizarro tal De, vez era de dinero, ¿no? sí, Carlos era una persona, pues, que venía de una familia que, pues, no millonarios, sí, pero, pues, que no pasaban las necesidades que pasa el grueso de los colombianos. Y eso, bueno, eso para mí tiene un plus, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchos revolucionarios que no han salido de la masa, ¿sí? Ujú. Más baja, Sí, sí. sino que hay revolucionarios que han salido de los estratos un poco más altos, como estratos superiores socioeconómicos, ¿no? Ah, bueno, vale. Y para finalizar, quisiera preguntarte qué fue lo que más te impresionó del discurso de Petro de ayer. Yo creo que lo que más me impresionó del discurso de Petro en sí no fue el mismo discurso de Petro, sino la reacción de la gente. O sea, yo nunca había visto en los años que tengo, pues que no voy un anciano tampoco, ver la gente celebrar con esa efusividad en las calles una elección presidencial. Entonces, eso se me asemejó a mí a como cuando juega la selección Colombia, o cuando hay un mundial de fútbol, o cuando se despiertan esas pasiones en términos balompédicos. Ujú. El Eh, patriotismo, pues, que... sí, sí, porque de hecho, y alejándonos un poco de eso, eh, la cuestión del fútbol en países como los de nosotros Ujú.
tiene una connotación tan importante que puede llegar a convertirse hasta en un problema de Estado. ¿Me entiendes? O sea, la selección de, qué sé yo, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, no clasifica al Mundial y es una tragedia nacional. O sea, es una tragedia nacional porque alrededor del fútbol se mueven muchos componentes sociológicos que son bien interesantes, bien interesantes. Tan interesantes que, bueno, alrededor de un partido de fútbol y en un estadio de fútbol se reúnen las dos sociedades, ¿no? O sea, en un mismo recinto está el embolador y está el cirujano, compartiendo una misma pasión o dos pasiones distintas. Entonces, claro, eso se me asemejó mucho a cuestiones futbolísticas. Ese tipo de celebración de la gente fue maravilloso, fue conmovedor, Y la conmovedor. rabia de los perdedores también está allí, ¿no? También he No, visto gente muy brava en la tienda y no, ya, hemos dicho, nos volvimos Venezuela. hombre, Y del hombre, pues, discurso dijeron que eso mismo dijo Castro, por ejemplo. ¿Cómo compara las dos situaciones? Pero bueno, o sea, también sí, pero el que pierde también dice que le hicieron trampa, el que pierde también dice claro, pero yo creo que, pues, que el otro es bueno, malo. hay los dos extremos, ¿no? Y yo sí en eso pretendo ser casi siempre cuando hablo con alguien lo más honesto posible y esa honestidad va a que uno no puede desconocer al otro o a los otros en cierta medida. ¿A qué voy? Yo creo que dentro de la derecha colombiana ha habido gente muy valiosa y ha habido gente muy ilustrada y ha habido gente muy preparada. Alfonso López Miquelsen, muchas ideas ilustres de Álvaro Gómez Hurtado. Ahora, pero ya hay los dos extremos. Entonces, igual, en la izquierda obviamente también los hay, de la gente que no se informa, ¿no? Entonces, dice, sí, es que este es el castrochavismo. A ver, pues si nosotros nos ponemos a partir de la génesis, el surgimiento y la operatividad de las guerrillas en Cuba no es la misma que hubo en Latinoamérica. De hecho, los cubanos intentaron ayudarnos a nosotros con eso y se dieron cuenta que no era posible porque teníamos dos topografías muy distintas. Entonces no es lo mismo vos pelear en el Magdalena Medio que en la sierra en Cuba. Entonces era una guerra que no calaba, o sea, era un zapato que no calzaba de igual manera. La revolución en Venezuela no calza de igual manera porque no tenemos las mismas problemáticas los venezolanos y nosotros. Yo creo que uno, si uno es medianamente juicioso, uno dice, ok, yo quiero conocer esto, pero bueno, quiero empaparme, quiero leer un poco más, pero pues nos agarramos a escuchar, no es que yo escuché y, bueno, eso es Goebbels, ¿no? Una mentira dicha mil veces tiende a convertirse en una verdad. Entonces todos terminamos, y yo me incluyo, terminamos siendo pues como politólogos de cafetería, y no funciona así, no funciona así. Que la gente tiene que estar indignada, pues, por supuesto, o sea, si vos no te ganas algo, vos no puedes traer un payaso. Sí, sí, sí. Si vos crees firmemente que como estabas bien, pues no tenés que sentirte bien porque perdiste. Yo no recuerdo de quién es la frase, o parafraseándola, que creo que no hay mejor producto del capitalismo que haber creado pobres de derecha. Sí, sí. Yo tampoco recuerdo de quién es, pero sí lo he escuchado. Sí, o sea, eso me parece una genialidad. El pobre de derecha es el producto, digamos, más acabado del capitalismo. Sí, o sea, eso me parece una genialidad. Y hay frases, pues, de la derecha que a mí también me parecen interesantes, desde lo sociológico y desde lo literario, claro está. Ujú. Pero es eso, ¿no? En síntesis. En síntesis, no nos vamos a volver Venezuela. ¿Cómo? En síntesis, no, no seremos como Venezuela. No, pues yo no creo que nosotros lleguemos a ser como Venezuela, porque pues Venezuela es un país muchísimo más extractivista que nosotros en cuanto a las energías, como la del petróleo, y eso genera otro impacto social que quizá nosotros no lo tenemos aquí. Segundo, los problemas de Venezuela no son los mismos en cierto sentido a los que nosotros tenemos aquí. Yo nunca escuché, voy a hablar desde el desconocimiento, no está bien, pero voy a darme como esa licencia de Un irresponsabilidad. podcast, aquí se puede hablar de todo. Yo nunca escuché que en Venezuela hubiese
la cifra de 6.402 falsos positivos. O sea, yo nunca escuché que en Venezuela se hubieran perpetrado 100, 200 masacres. Yo tampoco escuché que en Venezuela, eh, sí, hubieran sucedido unas cosas que vienen sucediendo aquí con el pasar de las décadas que son tenaces. Mira, yo te pongo un ejemplo. Nosotros vivimos en una ciudad como Cali, de pronto esto puede verse en Cali, en Medellín, en Bogotá, no sé. Pero Cali es una ciudad en la que tranquilamente pueden llegar en un semáforo a plenas 2, 3 de la tarde y vaciarle a alguien un proveedor con un fusil en un carro. O sea, yo creo que eso no se ve ni en En la Franja. Afganistán. En Afganistán. O sea, eso no se ve en Afganistán. ¿Entendés? Sí. Entonces uno dice, y yo no creo que en Venezuela vea. No creo que se bajen 2, 3 tipos de un taxi con fusiles de asalto, ¿sí? A dispararle a un carro porque el que iba en el carro por X o Y motivo. La deben. O sea, yo, en serio, yo no creo que eso se vea en Afganistán. Total. Bueno, Mauro, muchas gracias entonces por tu tiempo, por tu compañía, por tus palabras. Y bueno, esperemos que hayamos inspirado a muchas personas y que bueno, le hayamos dado un poco de información para que tengan criterio, ¿no? Algo de criterio. Bueno, no sé si yo les pude aportar algo. A veces uno dice lo que piensa con el altísimo riesgo de poder estar equivocado, pero no, nada. Gracias a vos y Bueno, a los desocupados que me van a escuchar. listo, mano. Gracias. Dale, güey. Chao.